Muy buenos días, damos un saludo a todos los estudiantes del Instituto Bíblico Tierra Deseable. Estamos en este tiempo de enseñanza, aprendiendo como siempre, ante todo dándole la gloria a Dios, porque Dios es bueno, porque Dios es grande, porque Dios es misericordioso. Y damos gracias a Dios por este lugar, por todo lo que nos da para poder tener este tiempo de enseñar, de poder guiar al pueblo en todo lo que Dios tiene para nosotros. Y estamos aprendiendo ya todo lo que tiene que ver con la doctrina del hombre y doctrina del pecado. Ya vimos las primeras dos partes que vimos acerca del hombre, cómo fue hecho todo. Y ahora vamos a ver la siguiente parte que tiene que ver con la amartiología. Ministerio de Enseñanza Aprendiendo y Aplicando. No se le olvide siempre ese eslogan, aprendiendo y aplicando. Así que le damos la bienvenida. Seguimos con nuestra clase de armatiología, que es doctrina del pecado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, y clamamos para que el Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, nos ayude, nos ilumine, nos dé discernimiento, entendimiento para poder comprender la palabra tuya que ya ha sido revelada y que la logramos entender y que tú nos das la luz para comprenderla a través de tu Santo Espíritu. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno. Entramos aquí, vamos a ver 3 puntos en el día de hoy. Vamos a ver todo lo que es la armatiología. Vamos a ver primero la definición. Vamos a ver también los aspectos del pecado, varios aspectos del pecado y el origen del pecado, dónde se originó todo. Entonces, iniciamos con la parte de la definición, el origen, la definición de la tengo una confusión ahí porque yo tengo armateología, pero no es amartiología. Me había quedado mal y creo que en las otras clases lo habíamos hecho mal, pero ya lo corregimos. Para aquellos que están ahí pendientes, estábamos cerrados ahí, pero es amartiología, no armateología. Bueno, ¿qué es la armateología? La armateología viene de la palabra griega amartia, que significa errar al blanco, es no dar en el punto exacto. Y se refiere al pecado, ¿no? A cómo se originó, cómo afectó a la humanidad y el resultado después de el resultado después de la muerte. O sea, esos son los aspectos que toca la armateología. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros hemos errado al blanco, no hemos dado en el blanco exacto, no hemos golpeado el punto que debemos golpear. Hemos cerrado en el pecado. Bueno, y esto viene de Adán, lo vamos a ver luego más adelante. Así que cuando no damos al blanco, estamos errando allí. Y la armartiología lo que hace es explicar por qué fallamos, cómo lo hemos hecho y las consecuencias de no dar en el blanco. Ese es el estudio de la martología. La martología tiene que ver con todo lo que es el pecado, cómo se originó, y ya vimos en dónde se originó, cómo se originó. Adán y Eva pecaron, erraron al blanco, Adán erró al blanco, Eva erró al blanco y fallaron, no dieron donde tenían que dar por desobediencia, por incredulidad, no obedecieron a Dios. Entonces, vamos a explicar en qué hemos fallado, cómo lo hemos hecho y las consecuencias de no dar al blanco. Vimos las consecuencias en Adán y Eva, pero desafortunadamente el pecado de Adán, porque se habla del pecado de Adán, no de Eva, sino de Adán, ¿no? Viene a todos nosotros. ¿Por qué? No erraron al blanco. Así que pecar es obrar mal, porque ¿qué es pecar? La gente, a veces no tenemos una definición clara del pecado. ¿Qué es pecar? Pecar es obrar mal. ¿En qué? En relación con la voluntad revelada de Dios. Es decir, la voluntad de Dios ya ha sido revelada. Muchos andan diciendo, es que no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Bueno, sí, la Biblia lo dice. Si buscas en la palabra y estudias en las escrituras, la Biblia te va a revelar cuál es su voluntad. Entonces, cuando no hacemos esa voluntad revelada, estamos pecando. Es no hacer lo que Dios nos ha ordenado, ¿no? En cualquier falta,
sea en acto, en disposición o estado, en lo que sea, erramos al blanco, fallamos porque no estamos haciendo lo que Dios nos mandó hacer. Así que el pecado viene a ser uno de los problemas más grandes, de las realidades más grandes del mundo que nos rodea. Y por lo tanto, no debemos ignorarlo. Hoy en día, cuando hablamos de pecado, a veces tendemos a pensar que pecar es algo en lo absurdo, como el que mata, como el que viola. Ese sí es un pecador terrible. Bueno, sí, digamos que es una forma agresiva como él está pecando, pero también nosotros pecamos, todos fallamos. Y estamos en la línea de errar al blanco, de fallar en el blanco. Así que el pecado, que es una realidad, ¿no? Hizo su entrada en el paraíso. ¿Y qué hizo allí? Rompió, quebró esa relación del creador con las criaturas. Recuerde que Adán fue hecho perfecto, a imagen de Dios fue hecho, Dios sopló aliento de vida sobre él y en ese momento él era una persona sin pecado, ¿no? Pero bueno, se vino todo lo que se vino de la desobediencia y vimos que vinieron consecuencias para Adán, para Eva, para la serpiente y finalmente pues como cuando tú y yo pecamos, siempre las consecuencias van a llegar. Dios perdona los pecados, Cristo murió por nuestros pecados, pero cuando tú pecas y vas a Cristo, Él te perdona, pero nunca te va a quitar las consecuencias. Y mire, las consecuencias las estamos viviendo hasta el día de hoy. Vamos aquí a hacer un análisis buscando el origen, la naturaleza, la universalidad, la transmisión, el castigo y el remedio para el pecado. Porque muchos dirán, bueno, entonces, ¿qué hacemos cuando pecamos? Bueno, muy fácil, cuando pecamos tenemos que arrepentirnos. Y ya el Señor se encargó de darnos, ¿cierto? De darnos la solución ya está. Solo depende que tú y yo hagamos lo que tenemos que hacer no conforme a lo que hizo Adán y Eva, sino que conforme a lo que las Escrituras nos dice y es ser obedientes, vivir una vida de integridad y de santidad, reconocer nuestros pecados, humillarnos cada día y reconocer que hay un Dios grande y poderoso que es el único que tiene el poder para perdonar nuestros pecados. Así que vamos a mirar acerca de la armatología, los aspectos del pecado. Vamos a ver algunos aspectos del pecado para que tengamos claro. Vamos a hablar mucho del pecado, para que nos quede un poco más claro. Entonces, lo primero que que debemos entender aquí es que el pecado es no alcanzar la gloria divina y es hacia Dios, es rebelión o falta de amor. Cuando pecamos, nos estamos rebelando contra Dios y hay falta de amor. Mire lo que dice 1 Samuel 15:23, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Wow, aquí está esa historia impresionante, ¿verdad? Y vemos que lo que dice allí es que como pecado de adivinación, o sea, aquellos que practican la adivinación son personas que están en rebeldía con Dios, ¿no? Y como ídolo la idolatría y la obstinación. Entonces es rebelión, es rebelarse contra Dios, ¿no? Aquí hay otro versículo que podemos mirar, Deuteronomio 6:5, dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Escúchame bien, estamos hablando de que uno de los aspectos del pecado es rebelión hacia Dios y falta de amor. Y lo que la Biblia nos enseña es que tenemos que amar a Dios como no de cualquier forma, dice, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, primero Dios, Dios es lo primero. Entonces, cuando estoy en rebeldía, ahí no hay ese amor hacia Dios. A veces tú puedes venir a la iglesia, tú puedes buscar de Dios, ¿verdad? Pero puedes estar en rebelión contra Dios, porque no lo estás amando como lo dice la palabra, porque no estás dándole el primer lugar, porque no le estás honrando. Podemos ser religiosos, venir a la iglesia, pero realmente
estamos en rebeldía y hace falta amor hacia el Señor, hacia Dios. Entonces, un aspecto del pecado es que el pecado va hacia Dios, ¿no? ¿Sí? Punto siguiente, hacia la ley divina. Entonces, yo me rebelo contra Dios, pero también me rebelo contra lo que Él determinó en su palabra. La ley tiene que ver con la transgresión a la voluntad, puede ser una transgresión voluntaria, perdón, o una violación inocente. Puede ser que no sepa, ¿no? Puede ser que sí sepa, pero no lo voy a hacer. Puede ser que no sepa y ahí esté violando la ley. Números 15:30 dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Dios, si esa palabra fuera real hoy, bueno, no estaríamos por acá, ¿no? ¿Cuántas veces estamos haciendo algo que pecamos, pero que pensamos que como no estoy mintiendo, como no estoy adulterando, como no estoy haciendo, pero sí estoy haciendo algo en rebelión primero y segundo hacia Dios, primero hacia Dios y segundo hacia su palabra. Y su palabra es muy importante y su palabra debe ser oída, creída y debe ser puesta en marcha. Amén. Así que el versículo que sigue, por favor, vemos aquí que Hebreos 9:6 dice así, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, está hablando del tabernáculo, cómo presentaban los sacrificios, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece para sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Por los pecados de qué? De ignorancia. El sacerdote iba al templo, ¿verdad? Y tenía que estar completamente puro para poder presentarse delante del Señor. Hebreo nos está enseñando cómo era en los tiempos de Judá, cómo eran los tiempos de los judíos cuando tenían que presentar sacrificios, matar animales para presentarlo en sacrificio. No lo presentaba cualquiera, era el sacerdote, el sumo sacerdote, no cualquiera, una vez al año. Y mira lo que después va a decir Hebreos, que pues ya tenemos a Jesucristo, el sumo sacerdote, ya presentó sacrificios por nosotros y gracias a eso nosotros podemos entrar plenamente delante de Dios. Ya no necesitamos a alguien que lo haga, sino que directamente vamos a la presencia de Dios y presentamos nuestras vidas en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Entonces hemos pecado hacia Dios en rebelión o por ignorancia, ¿verdad? Miremos otro punto, otro aspecto, hacia el prójimo. Bueno, pecamos hacia el prójimo porque ahí también hay falta de amor, ¿no? Debemos amarás al prójimo como a ti mismo, ¿no? Levítico 19:13 dice, no oprimirás a tu prójimo, no le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Bueno, aquí está hablando de las leyes que están establecidas para Israel, pero que hay principios que se pueden aplicar. O sea, no oprimir al prójimo es muy importante dentro de las leyes y dentro de lo que es pecar hacia el más próximo a nosotros, ¿no? Así que no le robarás. Si tú has tomado prestado por alguien, le has pedido prestado a alguien, paga. No importa que esa persona tenga dinero, tú tienes que pagarle porque tú pediste prestado. Porque eso se llama robar y trae consecuencias y eso es pecado. ¿Hacia quién? Hacia el prójimo. Estás violando la ley y esa agresión hacia Dios también. Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Dios no lo ha declarado ya, lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová de ti y de mí? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Eso es todo lo que pide. ¿Qué es lo que pide el Señor? Ya el Señor nos dijo qué es lo bueno, qué es lo malo. ¿Qué es lo que pide? Solamente hacer justicia, uno, amar, misericordia y humillarte ante Dios. Punto siguiente. El cuarto aspecto es hacia sí mismo, hacia nosotros, que ya tiene que ver con el egoísmo
o con la corrupción. Acá hay unos versículos bíblicos, Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuántos estarían dispuestos a hacerlo, no? Negarse. O sea, no sea egoísta, no es por usted, es por Cristo. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a dejarlo todo por seguir a Jesús? Entonces, en un aspecto del pecado tiene que ver hacia mí mismo. No soy yo, no, es Cristo en mí y es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y es importante entender que si yo quiero ir del Señor, tengo que negarme a mí mismo, dejar el egoísmo y dejar que Él sea el que gobierne y reine sobre mi vida. Acá tenemos otro versículo acerca de sí mismo, Juan 12:15, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Estamos hablando de egoísmo o corrupción, ¿no? El que ama su vida, ¿qué dice? La perderá. Muchos no quieren partir, muchos quieren vivir su vida, muchos quieren vivir una vida aquí y tener las dos opciones de pecar, pero también tener la gracia y tener la una y tener la otra. Pero no, no es así, porque si vives una vida perdida y si amas tanto tu vida y que tú eres el dueño de tu vida y de tu cuerpo, la vas a perder. Así de sencillo. Pero el que aborrece su vida, aborrecer aquí, acuérdense que es un hebraísmo que habla de amar menos que. Entonces, cuando tú amas más tu vida que a Dios, o cuando tú, aquí está diciendo amar menos que, ¿verdad? Cuando tú aborreces tu vida, o sea, amas más la vida con Dios, para vida eterna la guardarás. Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, dice Pablo, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo sé que en mí, ¿en dónde? En mí, yo sé, esto es en mi carne, en mis emociones, mis pensamientos, todo esto no mora el bien. Porque, y Pablo también luego va a decir, ¿no? Y que está harto de esa lucha que tiene, de que quiere hacer lo bueno, pero no lo puede hacer porque el mal que está en nosotros quiere enseñorearse, ¿verdad? Y eso tiene que ver hacia sí mismo, egoísmo o corrupción. Bueno, otro aspecto del pecado es que el pecado es desviarse. ¿Qué es pecado? Desviarse. ¿Desviarse de qué? De la voluntad de Dios. Es fallar a lo que Dios pide, a lo que Dios requiere. Es sin alcanzar la gloria divina. O sea, tú vas caminando con el Señor, tienes que mantenerte firme y fiel con Él. Dios ya te dio la salvación, tú ya la tienes clara, eres salvo, pero las obras de aquel que ha sido salvo tienen que verse, tienen que mostrarse. Ojo con fallar en lo que Dios requiere ya para sus hijos, ¿no? Romanos 3:23, por cuanto todos, absolutamente, entonces, algo importante que tenemos que tener aquí es que todos pecaron. No, yo no peco, no, todos pecamos. Un pequeñín nace en inocencia, pero va creciendo y el mal empieza a verse en él, ¿no? Y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque el pecado es desviarse. Hoy en día la gente se ha desviado, la gente no busca a Dios, no quiere nada con Dios. Dios los ha buscado a ellos, pero ellos no quieren nada con el Señor. Entonces el pecado es desviarse. Segundo, otro punto, el pecado es una transgresión, transgredimos, ya lo vimos anteriormente, infringimos, ¿no? Deliberadamente un límite puesto por Dios. Adán y Eva lo hicieron en el Edén, ¿verdad? Romanos 4:15 dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Y eso lo vemos en el día a día, donde no hay ley. Hoy un mundo de caos, de totalmente lleno de gente que ignora la ley, te hablo de la ley impuesta, la ley del gobierno, ¿verdad? Entonces todo es un caos, todo es una anarquía, porque donde no hay ley, pues no hay transgresión. Entonces si no hay ley, pues nadie dice, no, yo no transgrego nada porque no hay ley. El pecado también es infracción contra el carácter y los derechos de Dios. Daniel 9:11. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz. Dese cuenta bien importante aquí. Israel, ¿qué hizo?
traspasaron la ley. ¿Cómo lo hicieron? Apartándose para no obedecerle. Cuando tú no obedeces su voz, ¿no? Estás que apartándote. Dice, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Entonces aquí vemos otra vez que pecamos contra Dios, que fallamos contra Dios, ¿verdad? Pero que cuando nos apartamos y no obedecemos su voz, estamos transgrediéndolo a él. Punto siguiente. El pecado es maldad. La maldad existe, ¿no? Hoy yo veía un programa de televisión donde dicen qué rico que todo fuera amor, paz, ¿no? Y salen allí algunos proclamando que no, que la paz, que vamos a vivir bien, que amor, que paz, que no. Hermano, el mal está en todos, aún en el que dice la paz y el amor, en él ahí está el mal, porque el pecado está ahí, y el pecado es maldad, el pecado es algo malo que entró en el hombre. Se refiere a todo lo que está total e inherentemente erróneo y malo. Hoy a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Y ahí hay un error. Entonces, el carácter de los impíos es contrario a lo que es justo y recto. Por lo tanto, son hacedores de maldad. Eso en cuanto al impío, ¿no? Al que no tiene piedad. Pero ojo, con nosotros, que estamos llamados a hacer lo bueno, a mostrar obras de misericordia, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta, porque cuando hablamos de pecado, como que nos vamos a otros límites totalmente diferentes a los que estamos viendo. Lucas 13:27 dice, pero os digo que no sé os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Wow. Imagínate tú llegar al cielo, llegar allí, no, yo serví, yo hice esto, estuve en la iglesia, hice esto y esto y lo otro, y que el Señor les diga, nunca os conocí, ¿no? No sé ni de dónde, ¿de dónde son ustedes? Apártense de mí, nunca os conocí. Hacedores de maldad, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en algunos de los aspectos del pecado que hemos visto, tal vez hemos fallado y no nos hemos dado cuenta o no queremos reconocerlo. Primera Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, cada día debemos ir al Señor y decirle, perdóname. Hay odios, hay envidias, hay egoísmo, hay luchas, hay problemas, hay dificultades. Cada día, hermano. Cada día, entonces cada día tengo que ir y ponerme a cuentas con Dios, Señor, infringí hoy la ley, ¿qué hice hoy contra ti, Señor? ¿En qué ofendí? ¿En qué herí? Cada día. Ahora, hay que hacerlo en oración, clamándole a Dios que con la guía del Espíritu Santo, pero también a aquellos que hemos afectado, es importante que también lo hagamos. El pecado es vivir sin ley, en rebelión contra Dios. Donde no hay ley, hermano, pues no hay transgresión. Entonces, hay gente que vive sin ley, que son ley para ellos mismos, que ellos viven como ellos quieren, ¿no? Primera Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es decir, tú y yo pertenecemos a la iglesia, pertenecemos al cuerpo de Cristo, decimos ser creyentes cristianos, y lo más impresionante es que hay unas normas que nos rigen, que están en la Constitución, digamos así, la Constitución política que nos rige en el Estado. Tenemos una Constitución del reino que está en la Biblia. O sea, usted y yo tenemos que conocer esa ley, leer la palabra, escudriñar las escrituras, porque todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Usted dice, pero ¿cuándo infringí la ley? Pues si no la conoces, la estás infringiendo por ignorancia y deberías conocerla. Pues el pecado, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿cuál ley? Ahí está la ley moral, ¿no? No estamos hablando de las leyes ceremoniales ni las leyes religiosas de Israel, no estamos hablando de esas leyes, estamos hablando de la ley moral, que esa no ha cambiado, no robarás, no matarás, todo lo que está en los mandamientos que Dios dejó, ¿no? Entonces, es importante entender esto. Punto siguiente. Primera Timoteo 1:8, el que practica el pecado es del diablo. El que practica
practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Déjeme, le voy a explicar estos dos versículos muy rápidamente. La palabra allí es practica, la palabra más importante, practica. El que practica el pecado es del diablo. Lo voy a poner en un ejemplo simple y sencillo que siempre lo coloco. Tú eres una persona, y le hablo a un varón, tú eres un hombre que juega fútbol cada 8 días. Entonces tú estás yendo cada 8 días a jugar un partido de fútbol en la mañana, en la tarde, no sé. Durante la semana estás corriendo, trabajando, estudiando, haciendo otras actividades, pero ese día va a jugar fútbol. Entonces tú eres un hombre que juega fútbol, pero no te hace un futbolista. O sea, tú no eres un futbolista. Tú eres una persona que juega fútbol. Ahora, el que es futbolista practica lunes, martes, miércoles, jueves, va, come, duerme, tiene un tiempo de descanso, luego sale a practicar, y todo el tiempo está practicando, y el domingo sale a la cancha a jugar un partido, pero salió allí no un hombre que juega fútbol, sino un futbolista profesional. Entonces, ese practica, ¿por qué? Porque todos los días está haciendo lo mismo, con el fin de poder llegar a un partido al final. Aquí, cuando estamos hablando del que practica el pecado, todos pecamos, todos, absolutamente todos pecamos, en algo fallamos, ¿no? Pero hay una diferencia que está haciendo aquí, y es que el que practica, ¿quién es el que practica el pecado? El que hace lo mismo siempre. Es decir, por ejemplo, una pareja, llegan a la iglesia como todos llegamos, yo llegué a la iglesia igual, o sea, no vengo a condenar a nadie, pero llego a la iglesia en unión libre, vivo con mi mujer, nos vinimos en unión libre, y digo, no, tú, vámonos a vivir así, si nos va bien, pues nos casamos, si no, pues seguimos ahí, el día que nos queramos separar, cada uno coge sus chácheres y ya. Pero resulta que ustedes vienen a la iglesia, conocen de Dios, empiezan a enamorarse del Señor, y una de las primeras cosas que la Biblia nos enseña en cuanto a la ley que hay que cumplir es que la parte sexual fue diseñada para el matrimonio. Entonces, podemos estar conviviendo con nuestra cónyuge, podemos estar conviviendo con ello, ¿verdad? Sin ningún problema, viniendo a la iglesia 2, 3, 5 años y no nos hemos casado, estás pecando. Estás practicando el pecado, estás teniendo relaciones sexuales con ella, normal, hasta hijos han tenido, ¿no? ¿Y eso qué es? Pecado. Ese es el que practica el pecado, el que es mentiroso constantemente, ese practica el pecado. Ah, que dijo una mentirita, eso es una cosa, pero el que practica el pecado es totalmente. Entonces, el que practica el pecado, y es aquí muy claro, ¿no? Es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero, dice, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, si tú eres hijo de Dios, las obras del diablo ya no las hace. Porque dice que todo el que es nacido de Dios, si has nacido de nuevo, si tienes una nueva naturaleza que Dios ha cambiado, si Dios te ha reformado y te ha transformado, ya no practicas el pecado. Puedes pecar, pero no eres un practicante del pecado. ¿Por qué? Porque la simiente, la semilla de Dios permanece en ti, en nosotros, y no podemos pecar porque hemos nacido de Dios y Dios no peca. Amén. Entonces, démonos cuenta de lo importante. Otro aspecto del pecado. Verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Empieza primero con el que practica, y luego está diciendo que el que no ama a su hermano. Amar al hermano es corregirlo, disciplinarlo, ayudarle, ¿cierto? Y no odiarlo, ¿no? Verso 11 dice, porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a los otros. Evaluémonos si estamos haciéndolo o no. Es muy importante que lo miremos. Otro aspecto, más aspectos del pecado, seguimos aquí, ya vamos terminando con este punto. Muchos creen que Dios es el autor del pecado, y acá es muy importante esto. O sea, hay lugares donde están enseñando que Dios fue el que creó el pecado, y eso es una blasfemia, eso no es verdad, ¿no? Porque sabemos que Dios es perfecto, Dios es santo, 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 sin pecado. ¿Cómo que Dios fue el que creó el pecado? No,
Primera de Juan 1:5 dice, ese es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz, no es oscuridad. Dios es luz y no hay tinieblas en él. No hay pecado en el Señor. Él no creó el pecado. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Estamos dejando bien claro esto, ¿no? No fue Dios el que creó el pecado. Punto siguiente. Entonces, Dios es santo y aborrece el pecado. Entonces no puede haber creado el pecado. Levíticos 19:2 dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque yo soy Jehová santo. Santo soy yo Jehová vuestro Dios. Dios es santo. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces Dios es ¿qué? Santo. Dios hizo al hombre sin pecado. Génesis 1:31, y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Todo lo que Dios hizo fue bueno. Dios hizo al hombre como sin pecado. Sigamos. Entonces, Dios quiere que sus criaturas le obedezcan, no por obligación, sino por amor y de su propia voluntad. Qué importante aquí esto, pónganme en cuidado. Estamos viendo todos esos aspectos de acerca de que Dios no fue el que creó el pecado. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios lo que anhela y lo que desea es que esa criatura perfecta que él hizo, pero que cayó en pecado, ¿cierto? Le obedezcan. Pero Dios quiere que tú le obedezcas a Dios, no por obligación, no por el castigo, no, sino por amor, porque lo amas, porque Él dio todo por ti. Jesús fue a la cruz por ti, por amor. Y tienes que hacerlo de voluntad. Entonces tú no puedes obligar a nadie. O sea, yo no consiento con aquellas mamás que traen sus hijos obligados a la iglesia y están aquí sentados y les está diciendo, párese, siéntese, muévase, cante, levante las manos. No, tiene que ser de su voluntad. Así como Dios te tocó a ti, va a tocar a tu hijo y él va a venir por su propia voluntad y va a obedecer no por obligación, sino por amor. Entonces Dios les dio la libertad a aquellas primeras creación para que ellos tomaran decisiones. Lo vamos a ver, Romanos 6:17. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina la cual fuisteis entregados. Entonces Dios quiere que tú le obedezcas como por amor, por amor. Si tú te sometes como esclavo y obedeces al malo, pues vas a ser esclavo de aquel a que tú le obedeces, ¿no? Si es para el pecado, pues vas a la muerte eterna sin el Señor. O sea, y si es para la desobediencia, y si es para la obediencia, para la justicia, pues vas a estar en justicia. Punto siguiente. Así que, cuando Dios creó al hombre, le dio que una voluntad libre, lo que llaman el libre albedrío, de tomar decisiones, de decidir. Tú decides, yo decido, ¿no? Y le da la oportunidad de escoger entre obedecer o desobedecer la voluntad divina. Esa es la opción. También vino la posibilidad de la manifestación del pecado en el mundo. Así de sencillo. ¿Mm? Esa es la opción. Entonces tú decides pecar o decides no pecar. Decides obedecer o desobedecer, ¿no? Esa es la voluntad que Dios quiere. Esa es una opción, ¿no? Y está la posibilidad de la manifestación del pecado en el mundo. Punto siguiente. Así que Dios en su presencia sabía que el pecado se manifestaría, ¿no? Después de la creación del hombre. Bueno, y crea el plan de salvación, provee la salvación. Así que Dios en su conocimiento que tiene todas las cosas, Él sabía, no hizo robots, o sea, hizo personas que tuvieran una voluntad, ¿no? Para que tomaran decisiones. Pero Él sabía que iba a haber un problema y que iban a pecar y antes de que eso pasara, ya tenía un plan de salvación. De hecho, cuando tú lees ahí en Génesis, cuando ellos pecan, lo primero que Dios hace es
sacrificar un animal para vestirlos. Y ahí está el primer sacrificio que hubo. Ahí se presenta el primer sacrificio con el fin de protegerlos a ellos, ¿verdad? De tapar su desnudez. Así que Dios, todos estos puntos, todos esos aspectos del pecado, qué importante que los tengamos claros. Punto siguiente. Aún Satanás, lucero de la mañana, ¿verdad? En su estado original fue hecho perfecto, sin pecado. Se habla de que el lucero de la mañana era un ángel espectacular, que él producía música solamente caminando. Entonces él caminaba y salían sonidos cuando caminaba, generaba música cuando caminaba. Era perfecto, era increíble, era precioso, era hermoso, ¿no? Así que que se rebeló contra Dios también, pues también cayó en pecado. Y ahí, de ahí vamos a afirmar, de acuerdo a las escrituras, que el pecado existía antes de la creación del hombre. Claro, ¿por qué? Porque viene el punto siguiente que vamos a mirar y es el origen del pecado. ¿Cuál es el origen del pecado? Qué importante es tener en cuenta esto, porque todos tenemos la idea de que todo se originó en el Edén. No, pero el Edén fue después, el pecado ya estaba antes, porque el pecado de rebelión de lucero a la mañana, ¿verdad? Se produjo mucho antes en el cielo. Vamos a mirar Ezequiel 28:13, dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelio, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamborines y las flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste las leyes, eh, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Verso 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miraban, de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaban sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Bueno, dése cuenta, origen del pecado. ¿Dónde se origina el pecado? En el cielo. Allí se originó, mire, allí en Edén, dice, en Edén, en el huerto de Dios, en Edén, estuvo antes de Adán y Eva, antes de Adán y Eva. ¿Estaba quién? Lucero de la mañana, ¿no? El día que fuiste, ¿qué? Creado. Entonces el ángel es un ser creado, ¿no? Tú, querubín grande, protector, te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Estaba en un lugar perfecto. Satanás, ¿cuál fue el problema con Satanás? Que pecó, pero pecó ¿en dónde? En lo espiritual. Por eso no hay perdón para él, nunca ha habido perdón, nunca se habla de perdón. ¿Por qué? Porque pecó en lo espiritual. Así que era perfecto, dice que era perfecto en todos sus caminos, hasta que se halló en ti maldad. ¿Y cuál fue la maldad que se encontró en él? Bueno, quiso ser igual a Dios, ¿no? Ahí viene la iniquidad, pecó, fue echado del monte de Dios. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dice que su corazón se enalteció. Oh Dios, ¿cuánto nos enaltecemos a veces, no? A veces nos creemos que somos más que otros, ¿no? Pero se llenó de orgullo, se enalteció y se llenó de orgullo, fue prepotente y esto lo llevó a la caída. Y Isaías nos habla de él de la siguiente forma. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra,
tú que debilitabas las naciones. Verso siguiente. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, al lado de los abismos. Entonces, ¿qué hizo el lucero aquí? El lucero, hijo de la mañana, decía en su corazón que subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas, levantaré mi trono. ¿Cuál trono iba a levantar? ¿Qué trono iba a levantar? ¿Ah? Así que el inicio del pecado se da en el Edén, ahí en el cielo, ¿verdad? Y fue Satanás, el lucero de la mañana, el primero que pecó. Y después, en forma como de serpiente, allí en Edén, ¿verdad? Allí estaba, no era una serpiente como tal, era un animal que era como muy hermoso, ¿no? Y tenía algo así extraordinario que luego llegara donde Eva y ¡pum! Logró hacer lo que él quería hacer, ¿no? Y acabar con todo. Así que Lucero fue un ángel creado con una voluntad libre. Él tomó una decisión libre. Lucero tenía su propia voluntad y tenía la capacidad también de escoger entre el bien y el mal y se decidió hacer el mal. El deseo era de ser semejante al Altísimo. No sé de dónde le surgió eso, no tengo ni idea, pero es lo que nos dice Isaías, ¿no? Y entonces, dice aquí Isaías, subirá al cielo, quiso ocupar el lugar que le pertenecía a Dios, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, quiso obtener un dominio en esa esfera angelical, obtener adoración para sí mismo. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, o sea, muchos creen que esto se refiere a Jerusalén, el lugar donde Cristo tendrá su trono en el futuro. Algunos creen que Lucero también quiso ocupar el trono terrenal de Cristo, o sea, quiso ser como el Salvador, ¿verdad? Y sobre las alturas de la nube subiré, quería recibir gloria, que solo Dios merece, solo a Dios daremos la gloria, la honra, ¿no? Las nubes en la Biblia muchas veces representan la gloria de Dios. Y finalmente dice, seré semejante al Altísimo. Wow, quiso tomar el lugar de Dios, ¿no? Como el rey del universo. Eso era muy ambicioso, ¿no? Era una ambición que iba en contra. Entonces vemos aquí la rebelión y todos los aspectos del pecado, todos esos aspectos los vemos en Satanás, en el lucero de la mañana. Finalmente él logra llegar allí y afectar a Adán y Eva con el pecado y ahí a partir de eso todo absolutamente cambió. Así que hermanos, ahí vemos hoy los aspectos del pecado, vimos la armatiología, lo que vamos a estudiar acerca del pecado, ya vimos varios aspectos del pecado, varios puntos del pecado, hacia dónde va, hacia quién ofendemos, que es un pecado hacia Dios primeramente, hacia su ley, hacia el prójimo, hacia nosotros mismos, y también vemos el origen, de dónde llegó todo esto, dónde se originó todo, pues se originó allí en el cielo, ¿no? Allí pasó todo lo que había que pasar y eso pues después ahí vino Satanás, hizo su trabajo en Edén con Adán y con Eva y luego pues Adán que cayó en pecado por causa de obedecer a su mujer. Así que el resultado para la humanidad pues es terrible, todos pecamos, todos somos culpables, somos hijos de ira, apartados de Dios y todos estos temas los vamos a ver en la siguiente clase. Así que hermanos, los animo, sigan ahí preparándose, estudiando, escudriñando las escrituras y recuerde que hemos cambiado el formato, estamos mandando, además del video, estamos mandando un formato en PDF de la clase y estamos mandando un formulario con preguntas para que usted responda y es la forma como estamos evaluando. Si tienen inquietudes, preguntas, no duden en buscarme, con gusto los atiendo el día domingo, no hay ningún problema, o por la plataforma de Classroom también nos pueden escribir. Hasta aquí el día de hoy, Dios les bendiga, Dios les guarde.